Acabo de terminar un libro que me encantó y desde el título es bastante disruptivo. Se llama Borrachos. Es un libro que escribió Edward Slingerland y que nos dice, sí, es importante que las personas beban alcohol. Es bueno para la sociedad, es bueno para la salud mental. El alcohol vale la pena que esté en nuestras vidas. Y yo que por supuesto soy alguien que prácticamente no consume alcohol, me dije, oye, esto me interesa. ¿Quién es este muchachito Slingerland? Y por supuesto, el autor es un gran filósofo, es experto en China y presenta datos estadísticos bien interesantes para argumentar esto. Disfruté un montón el libro y te voy a platicar un poco sobre todo lo que aprendí leyendo este librazo, Borrachos, de Edward Slingerland, y entendiendo una cara muy positiva del consumo del alcohol. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy con un tema delicado. Delicado porque lo políticamente correcto hoy en día, pero no solo lo políticamente correcto, sino además lo médicamente correcto. Pero no solo lo médicamente correcto, sino además mi postura personal que he mantenido durante muchísimos años, es decir, que no es muy buena idea estar bebiendo alcohol. De hecho, la revista The Lancet, una de las revistas más importantes de investigación científica relacionada con el tema de la salud, nos dice la cantidad recomendable de consumo de alcohol para una persona es cero. ¿Esto por qué se presenta como un dato importante? Pues porque cuando yo estaba estudiando medicina, estoy hablando entre el 2000 y el 2010, ¿no? En ese periodo fue que cursé la carrera de medicina en La Salle. Nos decían que no, que la cantidad correcta de consumo de alcohol bueno para la salud era una copa de vino al día. Esto relacionado con que estudios que tenían que ver con la cardiología decían, oye, es que la dieta mediterránea incluye el consumo de alcohol en la mesa y entonces pues, es normal que con la comida, sobre todo con la comida del mediodía, lo que en general llamamos la comida, eh, pues te eches una copita de vino. Y una copita de vino es bastante bueno para el corazón, disminuye la probabilidad de infartos, disminuye la probabilidad de diferentes enfermedades metabólicas. Y entonces hubo todo un discurso de los cardiólogos que además estaban muy felices porque alguien podía recomendar el alcohol. No solo los cardiólogos y las cardiólogas, sino también sus pacientes estaban muy contentos porque una copita de vino estaba muy bien al día. Y se ha seguido haciendo investigación científica al respecto. Y la conclusión es no, 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 parece que no, que en realidad el estar consumiendo de manera constante alcohol, aunque sea una copita de vino diaria en la comida y aunque sea acompañada con alimentos, parece que es una cosa bastante peligrosa para riesgos de enfermedades del sistema nervioso central, demencias, problemas del tubo digestivo, incluso temas de cáncer de colon. Parece que el consumo de alcohol, pues por supuesto que está relacionado a mayor ingesta calórica, porque el alcohol es una forma clarísima de ingerir más calorías de las que necesitas, particularmente en la forma de la cerveza, pero incluso si es un destilado, si es tequila, si es un vino, pues viene acompañado con una buena cantidad de calorías. Y considerando que las grandes enfermedades hoy en día del planeta Tierra pues son metabólicas relacionadas con estar en un peso inadecuado, pues por supuesto que el alcohol no ayuda. Y entonces llega The Lancet y dice, no, 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 no. El consumo sano, el consumo recomendable para la salud, el consumo adecuado de alcohol es cero. Por supuesto que de ahí nos colgamos muchas personas que dijimos, ¡ay, bendito sea Dios! Ya no hay por qué. Digo, cuando estuve estudiando medicina y cuando pasé por cardiología y me dijeron que una copa diaria de vino
era algo positivo para la salud. Lo intenté durante un periodo de tiempo, yo creo que le había dedicado, yo te iba a decir 2 meses, pero no es cierto, no aguanté tanto, yo creo que como un mes. Un mes que dije, a ver, vamos a comprarnos nuestra botellita de vino y vamos a echarnos media copita diaria. Por supuesto, para el tercer día que el vino estaba en el refrigerador ya sabía horrible, ya se me había vinagrado. Desde la primera copa a mí no me gusta, me causa estragos. Y esto es bien interesante. Te quiero platicar cómo ha sido mi experiencia relacionada con el alcohol, porque además te he de decir que con este libro el alcohol y yo hicimos las paces. De verdad que si te lo estoy presentando aquí en el podcast de Supracortical es porque disfruté muchísimo del libro, pero te cuento un poco de mi historia con el alcohol. Yo nunca he pasado experiencias trágicas, traumáticas a nivel psicológico, familiar con el alcohol. Ninguno de mis familiares que yo tenga una relación directa, importante en mi historia, ha tenido un problema con el consumo del alcohol, ¿no? Y esto lo digo porque muchas personas podrían creer que yo o alguien cercano a mí pues tuvo un problema importante con el alcohol y por eso tengo esta aberración al consumo del alcohol. No, mis papás no toman, ¿no? A mi abuelo probablemente nunca lo vi tomar alcohol, ni siquiera en Navidad, ni mucho menos. Mi abuela menos. Yo, de mis abuelos, yo no conocí o conviví muy poco con uno de un lado y el otro del otro. Con los que sí conviví fue con mi abuelo paterno, el papá de mi papá, sí fue mi abuelo, y mi abuela materna, la mamá de mi mamá, pues fue una persona que me cuidó toda la vida. Ni uno ni el otro consumían alcohol. No me tocó problemas en las Navidades, nadie llegó borracho, nadie se peleó con nadie. Al contrario, yo creo que de ambos lados en mi familia el consumo de alcohol era muy poco. Yo tengo un tío que probablemente es de los que ahorita reflexionando más consumen alcohol, pero nunca vi un problema en casa por el consumo del alcohol, ni cuando estaba yo de vacaciones con ellos, no. Sin embargo, pues empecé a beber joven, siendo un niño, un preadolescente. De repente por ahí en alguna reunioncita, mi amigo Jorge o mi amigo Guadalupe o no, tenía yo mis amigos, ¡ay! Nos robamos una cerveza, ¿no? Y entonces alguien se robó una cerveza y andábamos en una reunión y destapamos la cerveza y un poco bebimos entre todos. Y yo creo que ahí fue de los primeros lugares donde consumí alcohol. No, haciendo memoria, cuando iba yo con mi mamá a casa de un amigo, mi mamá tenía un amigo y entonces era muy curioso porque era una casa muy bonita, la recuerdo, y este amigo de mi mamá era un amigo gay que vivía con su pareja y tenían pues, ya sabes, como sus artilugios por ahí para hacer la fiesta, para divertirse, y entre otras cosas sacaban el rompope. Y entonces me daban un caballito de rompope servido a la mitad, nomás un poco para probarlo, porque es dulce, esta bebida muy tradicional que de las monjitas y las monjitas que hacen rompope y entonces este batido de huevo y dulce, caramelizado un poco y que tiene su porción de alcohol. Y entonces ahí yo creo que sí, ahí fue donde por primera vez probé el alcohol y habrá sido ahí medio caballito. Luego en la fiesta, 3 tragos de cerveza. Pero recuerdo mucho que si bien el rompope sabía rico, la cerveza ni me gustaba ni me disgustaba. La primera vez que tuve una experiencia relacionada con el alcohol, como ya a un nivel más serio, más social, fue en la preparatoria, en los exámenes finales. Ya solo ibas a la escuela a presentar exámenes, ya no tenías clase, ya era el examen final de la materia 1, de la materia 2, y entonces íbamos a la escuela, presentábamos los exámenes y pues estábamos libres a las 10, 11 de la mañana. Y un día alguien dijo, oigan, vamos a las arboledas.
Éramos ya un grupo grande de amigos, yo creo que éramos como 12 amigos cercanos, y estaba Nacho, y estaba Andrés, y estaba Tania, y estaba Sergio, y estaba Alberto, y estaban mis amigos de la preparatoria, ¿no? Y, y unos andaban con otras y no sé qué, y ahí estábamos en el grupo de hombres y mujeres, y alguien dijo, oigan, vamos a las arboledas. ¿Qué es eso de las arboledas? ¿Cómo? ¿Cómo no sabes qué son las arboledas? Las arboledas son el lugar de moda de las personas que estamos en la preparatoria y cuando salimos de los exámenes nos vamos a las arboledas. Pues primera vez el grupo, oye, que a las arboledas y que a las arboledas y que a las arboledas. Y ahí vamos a las arboledas. Bueno, pues vamos a las arboledas. Sonaba, ¿no? ¿Y qué se hace en las arboledas? No, pues vamos a beber alcohol. De lo que se trata de ir a las arboledas es a beber alcohol. No vas a bailar, no vas a comer, vas a beber alcohol y a platicar. Eso vas a las arboledas. Estoy hablando de gente de 17 años, probablemente, 16, 17, pero yo creo que más cercano a 17. Y entonces llegamos el grupo de 12 a las arboledas. ¿Y qué eran las famosas arboledas? Pues era un terreno casi baldío. Era un terreno que no tenía nada. No era un jardín, no era un restaurante, era un terreno. En ese terreno había sillas de estas de plástico con mesas de estas de plástico. Y entonces pues te daban mesa y había cervezas básicamente. Lo que había era, si mal no recuerdo, cervezas. No sé si había destilados o no, pero yo lo que recuerdo es que había cervezas. Pues pedimos cervezas para todos. Era una onda donde yo ya me sentía grande. O sea, oye, yo ya era un señor de 17 años, ¿no? Y entonces éramos menores de edad. No sé si en ese momento esto era ilegal o no. O sea, si era directamente ilegal o no. Hoy en día lo es. La venta y el consumo de alcohol por menores de edad es ilegal. Llegamos, dijera el doctor García, amigo de Martinoli, por lo civil o por lo penal, pero ahí estábamos sentados y bebiendo alcohol. Entonces empezamos a beber alcohol y empezamos, recuerdo perfecto, con las primeras cervezas. Abrimos la primera cerveza y uno de mis amigos, así como le iba entrando la cerveza, se iba emborrachando, pero se emborrachó con la primera mitad de la cerveza. Se emborrachó y se le empezó a pasar bien. Estaba contento, con la cara toda roja, empezaba a socializar mucho más, que además él era bastante tímido. Y por otro lado, Sergio y yo dijimos, no, pues una, y con trabajos nos la acabamos, y a nosotros no nos gustó, y estábamos bajo el rayo del sol, y no nos la estábamos pasando del todo bien. Y la mayoría pues un poco a la mitad, entre que se la pasaban bien y entre que se ponían happy y entre que se la pasaban ahí más o menos en la fiesta. Total, que terminó la fiesta con que Sergio, Alberto y yo nos fuimos. Unos de mis amigos se pelearon con otros chicos que andaban por ahí. Entre la pelea terminaron casi terminando su relación, uno de mis amigos con la novia, que también era parte de mis amigas. Terminamos llevando borracho a no sé quién, a no sé dónde. Un desastre total. Ya, bueno, pues pasó, todo bien. Y al día siguiente había examen. Pues llegamos temprano al examen, hicimos el examen. Y oigan, vamos a las arboledas. Y ahí se partió el grupo. No, ¿de qué me hablas? No, que las arboledas, ¿cuál? No, sí, cómo no, todo padrísimo, nos la pasamos increíble, ese lugar de moda. No, que las arboledas. Y entonces el grupo se partió, y lo recuerdo perfecto, fue la última vez en la que fuimos un grupo grande que hacía las mismas cosas. El grupo se partió entre los que bebían alcohol y los que no bebíamos alcohol. Y ya las fiestas a partir de ahí cambiaron. Yo ya no me sentía cómodo. Antes para mí las fiestas eran
oye, vámonos con los amigos a casa de uno de ellos y entonces ahí jugamos fútbol y entonces había una alberca y nadábamos y nos la pasábamos bien y reíamos y comíamos y jugábamos. El día que llegó el alcohol, la fiesta cambió. Entonces ya la gente se emborrachaba, se caía, se quedaba dormida en el baño. Había quienes se juntaban con alguien, había quienes se separaban de alguien. Pues ya las fiestas cambiaron para mí. Y a partir de ahí yo empecé a decir, no, es que a mí no me gusta el alcohol porque no me gusta la cerveza. A mí lo que me gusta es el vino. Yo relacionaba más el vino con la comida, la mesa y entonces el clean, ¿no? Ya sabes, salud, salud. Y entonces, no, es que yo no bebo cerveza, yo vivo vino. Yo me sentía acá mucho más evolucionado porque yo bebía vino. Pero la verdad es que cuando había cenas y reuniones y había vino, a mí me daba gastritis, me echaba una copa de vino y ya me daba sueño, yo no me la estaba pasando bien y a mí el vino, ¿no? Hacía que no me la pasara a gusto porque entonces ya me aburría, ya me quería ir, yo no quería bailar, yo no quería desvelarme, yo no quería beber alcohol, entonces me la pasaba horrible en las fiestas. Pasó el tiempo y, oye, pues a lo mejor te gusta el mezcal, a lo mejor te gusta el tequila, y yo ya había descartado la cerveza, ya había descartado el vino tinto, ya había descartado, y empecé a probar destilados, y a mí me sabían horribles, horribles, particularmente los que decían, no, 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 es que esto es un mezcal increíble y no sé qué tal. Ay, yo me la pasaba muy mal, me la pasaba muy mal con el saborcito, con el efecto. Medianamente me tomaba 2 traguitos de un tequila o de un mezcal. Y entonces yo ya me sentía mal, ya me había caído mal al estómago, ya me había aburrido, ya me quería ir. Y además yo veía los efectos negativos que tenía el alcohol para la reunión. Entonces pasa el tiempo y me voy dando cuenta de que pues, básicamente a mí lo que no me gusta es el alcohol. Un día me dieron a probar una bebida, un coctelito, y dije, ¡ay, este sí me gustó! ¿Qué onda? A ver, dame 2, dame 3. Oye, esto me divierte, me pone de buenas. Esta bebida sí me gusta. ¿Qué es esto? No, es una piñada, es una piña colada sin alcohol. Dije, por eso me está gustando. Porque no tiene alcohol, porque está dulce, está rica. Nadie me está preguntando qué estoy bebiendo. Yo estoy bebiendo una de estas, tal, tal, tal. Hasta que me doy cuenta que no tiene alcohol. Y dije, no, bueno, pues a mí lo que me gustan son las piñadas, las piñas coladas sin alcohol. Hasta que alguien me dijo, no, es que esas son bebidas de gays. Y entonces, bueno, pues cuestionaron mi masculinidad. Y entonces ahora la bebida que sí me gustó no me la puedo tomar porque es de gays. Resulta que tu orientación sexual se determina por las bebidas que consumes, por la comida, por el auto que llevas, por el perro que tienes. Y resulta, ¿no? Me llevó mucho tiempo entender que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que si yo quería pedir una bebida sin alcohol, pedía bebidas sin alcohol y ya, pero había un estigma de no beber o de no beber bebidas fuertes. Había al menos que tener una cerveza, porque es una bebida de hombres, ¿no? La cerveza es una bebida de hombres y además si está en un tarro más y no puedes estar con bebidas de gays, de una piña colada. Bueno, pues resulta que conocí a muchos chicos homosexuales que además disfrutaban mucho del vino, de la cerveza, del mezcal, del tequila. Y yo que no tenía esa orientación, pues a mí me gustaba la piña colada, a mí me gustaba irme temprano a mi casa. Y, y así me fui dando cuenta de que el alcohol era un tema. Y siempre les digo, es la única droga, el alcohol, en la que te tienes que estar justificando de por qué no la consumes. Bueno, total que llega el momento en el que me encuentro con este librazo, Borrachos, de Edward Slingerland, y que me lleva a reflexionar un montón sobre toda esta historia que te estoy contando y que te voy a contar un poco más cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y estamos platicando del alcohol y del libro Borrachos de Edward Slingerland.
Algunos datos importantes sobre el consumo del alcohol. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el alcohol es responsable de alrededor de 2.6 millones de muertes al año en todo el mundo. Esto equivale al 5% de todas las muertes globales, incluyendo temas de accidentes, lesiones, violencia, enfermedades hepáticas, crónico-degenerativas, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Esto en Estados Unidos suma 140,000 muertes al año y en México alrededor de 50,000. El alcohol es una de las principales causas de muerte prevenible. El alcohol es factor clave en accidentes automovilísticos, sobre todo letales, y es un detonante importante de violencia, suicidio, violación. O sea, el alcohol es un tema serio. Y Edward Slingerland, en su libro Borrachos, dice, sí, pero vale la pena. Y no solo lo dice así por decirlo, no solo lo dice porque a él le gusta el alcohol, sino que presenta datos estadísticos, científicos, sociológicos, antropológicos. Es un libro muy bien fundamentado que dice, mira, gracias al alcohol existe la sociedad humana. Gracias al alcohol somos la especie, para bien y para mal, dominante del planeta Tierra. Y Edward Slingerland, nos dice, hay muchos que están tratando de defender al alcohol de una forma indefendible. Y nos dicen, no, bueno, pues es que ni hablar, el alcohol pues es parte de nosotros, pero es que hay sus motivos de la evolución, donde la evolución cometió errores, porque fíjate que ¿por qué nos gusta tanto el alcohol? No, pues es que al ser humano, en la época de las cavernas, le gustaba andar buscando frutas. Y una manera de encontrar fruta era a través del olfato. Cuando la fruta se fermenta, empieza a liberar un poco de alcohol. El alcohol es producto de una fermentación, es decir, de que bacterias comen carbohidratos. Esto es igual para la cerveza, para el vino, para los destilados, pero las bacterias que comen carbohidratos y liberan entonces etanol como parte de los residuos. Cuando tú estás consumiendo alcohol, tú estás consumiendo vómito de bacterias, ¿no? Y entonces tienes que dejar fermentar las cosas. Y a la hora que dejas fermentar las cosas, pues libera ese olorcito a alcohol. Y entonces nuestros antepasados, en la época de las cavernas, era una manera en la que podían identificar a la fruta madura por la fruta que se estaba echando a perder. Y entonces, oh, acá hay fruta madura y tal. No solo eso, además, muy pronto nos dimos cuenta de que una forma de conservar agua era adicionándola con alcohol. Tú no puedes tener en barricas agua guardada porque muy pronto se te va a echar a perder. Incluso existe esta vieja frase que dice, agua que no has de beber, déjala correr. Se refiere a otras cosas en particular, el refrán, pero viene del hecho de que no puedes tener mucho tiempo agua si no está perfectamente bien tapado el recipiente y si no está corriendo esa agua, se echa a perder, le sale moho, se llena de bacterias. Sin embargo, es mucho más fácil conservar cerveza, vino. Los destilados vinieron mucho tiempo después, pero es una manera de conservar agua potable. Entonces, pues tenías cerveza, tenías vino y eso te permitía poderte hidratar, que el agua es importantísima. Y además resulta que los fermentados son algo muy bueno para nuestra microbiota intestinal. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿por qué bebemos alcohol a pesar de los riesgos que tiene para la salud y para temas sociales de violencia y demás? Bueno, pues bebemos alcohol pues porque venimos de esta historia evolutiva. Y Edward Slingerland dice, no. Estamos argumentando donde no va. Porque en 300,000 años que llevamos los seres humanos en el planeta Tierra, ya hemos encontrado maneras mucho más adecuadas de encontrar fruta al punto, no podrida, sino al punto.
Y al mismo tiempo hemos encontrado maneras muy adecuadas de conservar agua sin necesidad de echarle alcohol. Y también resulta que si lo que quieres es echarle fermentados al tubo digestivo, pues entonces lo que tienes que hacer es comer yogurt griego, kefir y otro tipo de alimentos fermentados que no incluyen el alcohol, porque te van a ayudar en mucho a cuidar la microbiota. Entonces, dice, si fuera por la evolución ya hubiera acabado con esto. Porque el alcohol pone en riesgo la salud de las personas, especialmente pone en riesgo a las personas jóvenes. Entonces, ¿por qué sigue en nuestra época existiendo el alcohol? ¿Por qué aún, por ejemplo, en los aviones, que están muy restringidos en temas de peso, en temas de poderle dar alimento a los pasajeros, no se restringe tanto el tema del alcohol? ¿Por qué sigue habiendo alcohol en las bodas y por qué sigue habiendo el alcohol en las fraternidades de las universidades? ¿Por qué en eventos de gente muy poderosa o muy sencilla sigue habiendo alcohol? ¿Por qué el alcohol está tan literalmente embebido en la sociedad? Cuando tuvimos la pandemia del COVID-19 y en todas las pandemias habidas y por haber, lo que sucede inmediatamente es que se incrementa el consumo del alcohol. Entonces, ¿qué está pasando con el tema del alcohol? Dice Slingerland, lo estamos defendiendo por la vía inadecuada, porque la defensa del alcohol no es por la vía evolutiva del individuo, sino es por la evolución de la sociedad. Y Slingerland marca este fenómeno bien interesante que nos dice el alcohol, a pesar de sus características nocivas, nos brinda 4 Cs, 4 palabritas que empiezan todas con la letra C, muy importantes, muy importantes, que han determinado que los seres humanos sigamos existiendo. Y lo marca con toda claridad. Nos dice calma, creatividad, comunicación y confianza. Esta última C, la confianza, es la más importante desde la perspectiva social. Pero dice, mira, el alcohol podrá hacerte el daño que quieras al hígado, incrementa riesgos de cáncer, obviamente es una sustancia tóxica, estás directamente intoxicando tu sistema nervioso central, sí, lo que quieras, sí. Pero el alcohol es una droga, es una sustancia que nos calma y que a la enorme mayoría de las personas un poquito de alcohol les va a permitir relajarse y con esto combatir el estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés de la vida, el estrés de que casi te coma un león o de que estés metido en el tráfico todos los días. Dice, el alcohol te calma. El alcohol no solo te calma, sino que además adormece, no bloquea de inicio por completo, sino que adormece tu corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal es donde tienes todos los juicios. Lo que te permite tomar buenas decisiones es la corteza prefrontal. Pero esas buenas decisiones vienen acompañadas de emociones duras de juicio. Y es lo que te hace decir, no, espérame, déjame sentarme bien, déjame acomodarme el saco, déjame hablar correctamente, no me vayan a salir muletillas mientras estoy grabando el podcast y entonces estoy juzgándome todo el tiempo con la corteza prefrontal y estoy juzgando a los demás. Y este juicio entorpece, y se han hecho estudios científicos al respecto, pero la corteza prefrontal entorpece la creatividad. La creatividad requiere calma, la creatividad requiere soltura, la creatividad requiere mucho que digas, bueno, pues si me equivoco, me equivoco. Mientras que la gente, ay, esto es correcto, esto estará bien, esto estará mal, me estarán viendo bien, me estarán viendo mal, seré buena persona, seré mala persona, estaré aquí, estaré allá, todo. Y estoy juzgando lo social, lo práctico, lo económico. Esto estará caro, estará barato. A la hora que empieza a fluir el alcohol,
la gente dice, mira, pues quién sabe, ¿no? Para todo bien, para todo mal mezcal, para todo bien también, ¿no? Y vamos brindando. Ay, ¿cuánto hemos gastado? ¿Quién sabe? Tú pídete otra, ¿no? Y se adormece la corteza prefrontal. Y entonces empiezas a tomar malas decisiones, pero empiezas a desarrollar tu creatividad, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, estamos aquí echando unas copitas, resolviendo el mundo. Porque la gente se pone a platicar de los problemas que tiene. Y con el alcohol, hoy, y si le hacemos así, y si le hacemos así, y si te amenazo por acá, y te amenazo por acá, y si le hacemos de esta manera y le hacemos de esta otra, y lo resolvimos. De repente con unas copas de alcohol sucede este efecto eureka que también pasa mucho cuando nos estamos quedando dormidos o dormimos y entonces empezamos a soñar. Como está dormida la corteza prefrontal, no estás pensando de manera lógica. En los sueños no piensas de forma lógica. Y entonces puedes interconectar información y de repente la gente en un sueño encuentra la respuesta y dice, eureka. Cuando te relajas, esta historia de eureka, de este hombre que tenía que identificar cómo saber si la corona era realmente de oro o no, y entonces está en la bañera, pues está en la bañera, se está dando un baño y está relajándose. Y en este proceso de relajarse, adormeces un poco la corteza prefrontal y entonces de repente dices, claro, se te conectan los cables. Bueno, pues la creatividad es una de las cosas que surgen gracias al consumo ligero del alcohol. Pero no solo la creatividad, sino la comunicación y 4, la confianza. Esta calma que te produce el alcohol te lleva a que estos 3 elementos interactúen al mismo tiempo. Tú te calmas y entonces te comunicas mejor con otras personas, les tienes más confianza y surge la creatividad. Y Slingerland nos dice, en entornos laborales es importantísimo que el grupo beba en comunidad. Entonces, claro, normalmente, dependiendo de qué lugar estés, donde lo estemos platicando, no bebes en el trabajo. Pero cuando termina el trabajo, te vas con el grupo de trabajo a beber en grupo. Y se sigue hablando de trabajo, se sigue poniendo sobre la mesa problemas cotidianos, pero ya estás bebiendo con tu jefe y con tus subordinados, ya estás bebiendo con tus figuras de autoridad y entonces ahí se liman asperezas. Y entonces socialmente, ya te empieza a caer mejor tu jefa, y socialmente, ya bailaste con la de recursos humanos, y socialmente, ya platicamos sobre el tema de la próxima semana, y algo que era imposible de resolver en la sala de juntas, de repente con un tequila, de repente con 3 cervezas, se resolvió fácil. Muchísimas veces las juntas de trabajo no avanzan porque estás atorado entre personas que se juzgan. Y es saber quién gana. Y yo te digo que no, pues yo te digo que sí, y yo te argumento, y yo te contraargumento, y déjame terminar, y vas a ver, y no sé qué y tal. Y una junta de trabajo que debía de durar 15 minutos está atorada por el ego, porque las personas no se comunican bien, porque las personas no confían en ellas, las unas contra las otras, y porque las personas no están utilizando una búsqueda de creatividad, sino de un pensamiento lineal. El mismo grupo de trabajo, con el mismo problema, se va a echar unas copitas y se resuelve el problema. Porque entonces ya te cayó bien el de enfrente, ya se rieron del mismo chiste, medio se tropezaron los dos. Y entonces ya no importa quién gana, ya todos somos amigos, y yo te quiero mucho. La verdad es que yo te admiro un montón, yo te admiro un montón. Y entonces empieza a fluir el alcohol y nos da estos elementos de calma, creatividad, confianza y comunicación. Y lo que Slingerland dice es, si no fuera por el alcohol,
nos hubiéramos destruido los unos a los otros mucho antes. Habría que juntar a los grandes líderes mundiales en un cuartito con música a echarse unos drinks sin tener acceso a los botones de las armas nucleares. No, nada más encierras a los grandotes ahí que se están peleando y los pones a beber a todos y salimos renovando las Naciones Unidas. No, hombre, no. Si también que me caes, hombre. Si tan cerquita que está Estados Unidos de Rusia. Nada más que es por el otro lado. Para llegar de Estados Unidos a Rusia, por la vía de la sobriedad, hay que irse camino del Atlántico y llegar a Inglaterra y pasar hasta Rusia. Y es el camino largo. La sobriedad es volar a Rusia por el camino largo. Mientras que con un poquito de embriaguez, dice Slingerland, ¿no? Encuentras el camino corto. Llegar de Estados Unidos a Rusia por la embriaguez es nomás brincar de Alaska a Rusia. Ya estás ahí. Es un brinquitititititititito. Pero requiere de la buena hondez que nos produce el consumo del alcohol. Esto es bien interesante, porque por supuesto va avanzando el libro y yo voy diciendo, sí, pero los riesgos, ¿qué onda con los riesgos? Y entonces el alcohol que mata a tantas personas todo el tiempo, el alcohol que pone en riesgo tanto a los jóvenes, el alcohol que es tan peligroso para la salud física y mental, tantas y tantas y tantas personas que son alcohólicas y que han destruido su vida y la de muchas personas por el consumo inadecuado de alcohol. O sea, perdón no lo vale. Y Slingerland dice, sí, pero dos cosas ahí. La primera, le va peor en términos de alcoholismo a las comunidades que reprimen el alcohol y lo vuelven ilegal que a las que lo abren. Dos, todos esos problemas con el consumo del alcohol son recientes, de hace unos cuantos siglos. Dependiendo de a quién le preguntes, pero estamos hablando de entre 200, 300 años hasta 500 o 600 años. Estamos hablando de que esto no era un problema para la Grecia antigua y esto no era un problema para Egipto antiguo y esto no era un problema para la China antigua. Los seres humanos llevamos 300,000 años en el planeta Tierra y hemos tenido estos problemas con el alcohol recién. Y Slingerland te dice, te voy a explicar cuál es el verdadero problema actual con el tema del alcohol. Y lo vamos a comentar después de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en Supracortical platicando del libro Borrachos de Edward Slingerland y haciendo un análisis interesante sobre los beneficios que puede tener el consumo del alcohol para los individuos y para las sociedades. Por supuesto, el elemento fundamental que nos va a marcar Slingerland tiene que ver con la comunidad. Ya te he dicho hasta el cansancio, Harvard dice que la felicidad depende de la comunidad. Pues Slingerland dice, ¿quieres evitarte todos los problemas con el tema del alcohol? Requieres una buena comunidad. Y lo que hemos hecho aquí en Supracortical es desarrollar este proyecto que se llama Horizonte 1. Es una plataforma web. Entras a horizonte1.com desde tu celular, desde la computadora, entras a horizonte1.com y ahí te encuentras mis cursos de desarrollo personal, los cursos de semiología de la vida cotidiana, son 12, es un montón de material donde platicamos de la felicidad, de el impacto que tiene tu infancia en la vida adulta, sobre temas relacionados con la muerte, con tu proyecto de vida. Bueno, ahí hablamos un poco de todo. Los cursos de semiología de la vida cotidiana los desarrolló el doctor Alfonso Ruizotto y en horizonte1.com te los doy yo, que estoy certificado
para comunicar los cursos de semiología de la vida cotidiana. Tenemos también el curso de finanzas personales, el de organización y productividad, pero constantemente estamos haciendo actividades virtuales y presenciales. En las actividades virtuales hacemos temas de lecturas de libros, cine, debates, sesiones de preguntas y respuestas conmigo, un montón de cosas. Y en las presenciales tenemos eventos de convivencia, donde nos vemos para cocinar, para bailar, donde nos vemos para cantar en karaoke o cosas más académicas que tienen que ver con los retiros. Por ejemplo, tenemos un par de retiros al año. En mayo tenemos retiro y en los retiros y en los eventos presenciales, yo nunca pongo alcohol para el evento. Nunca. Si es en un restaurante y alguien quiere comprarle al restaurante, puede comprar. Pero yo, sustancias, no. O sea, no ponemos café, no ponemos tabaco, no ponemos alcohol, no ponemos psicodélicos, no. La línea que yo he manejado siempre es libre de sustancias. Eso no significa que no sepa y haya aprendido un montón de cosas y convivido con gente que está más bien por la vía de los psicodélicos. No significa nunca que estemos cerrados a nueva información. Por esto este libro me encantó porque justo va en contra de mi manera de pensar. Y entonces, pues mira, como decía Aristóteles, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y entonces, si un día la recomendación es el alcohol funciona por esto y por esto y por esto, lo vamos a tomar. O sea, vamos a tomar la recomendación al menos, vamos a hablar sobre ello y no vamos a andarle buscando tres pies al gato. Pero yo he encontrado maneras de tener confianza, creatividad, comunicación, sin necesidad, calma, sin necesidad de sustancias. Entre otras cosas, pues porque a mí, Rafa López, el alcohol no me da calma. Al contrario, empiezo a beber y más bien me angustio, porque ya me estoy sintiendo mal, tan a gusto y tan feliz y tan relajado que llegué sobrio a la fiesta y empiezo a beber una cervecita, un vinito y me siento mal, ya emocionalmente me empiezo a sentir mal. No me da calma, no me da creatividad, me da sueño. Entonces no me dan ganas de comunicarme. Si me empiezas a dar alcohol, me callo, me pongo medio de jeta, ya me aburrí, ya me dio sueño, ya no quiero hablar con nadie. Si yo quiero pasármela bien hasta las 2, 3 de la mañana en un evento, necesito estar sobrio, bien hidratado con agüita mineral, sobrio. Y entonces sí puedo bailar, y si quieres que baile arriba de la barra, voy a bailar arriba de la barra y voy a andar. ¿Quieres que nos medio desvistamos o nos desvistamos? Tiene que ser sobrio, pero, o sea, borracho, no hay manera de que yo me quite el saco borracho, o sea, no hay forma. Más de una persona me han dicho a lo largo de mi vida, Rafa, es que te voy a emborrachar conmigo, adelante, ¿no? Más de una vez he dicho, órale va, vamos a emborracharnos. Me tomo los primeros 3 tragos y ya me quedé callado. Ya no te estoy siguiendo la conversación. Ya me dio sueño. Ya me aburrí. Porque además tu conversación con alcohol probablemente me interesa mucho menos que tu conversación sobria. ¿Quieres que me interese tu conversación? Vamos a sacar tarjetitas de conversación. Vamos a poner un juego de mesa. ¿Quieres que nos divertamos? Vamos a bailar. Pero entonces más de uno me dicen, es que eres aburridísimo, ¿no? O sea, hay quien me ha dicho que es el tipo de bebida o el tipo de compañía o el horario. Yo he bebido, como les decía, desde la prepa a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, a medianoche. He bebido cerveza, vino, tequila, mezcal. A mí me cae re mal. Entonces, en los eventos de Horizonte 1 no ponemos alcohol. Yo no lo recomiendo, pues porque mi experiencia personal, y ahora que entiendo todo esto que plantea Slingerland, mi experiencia personal es completamente opuesta a la de muchísima gente, que es una sustancia que le permite irla regulando de a poco, irse entonando y poniendo bien, y que necesitamos entender históricamente qué ha pasado
con la evolución tecnológica del alcohol. Aquí hay un punto importantísimo, porque tenemos tan poca memoria que hemos creído que siempre la vida ha sido como la conocemos. Pero resulta que los destilados, tequila, mezcal, vodka, los destilados, todo lo que no es cerveza y vino, son un invento tecnológico muy reciente. Hay los primeros indicios de los destilados en la época medieval, pero realmente se vuelven populares 100, 200 años después de la época medieval. Te estoy hablando que Cristóbal Colón no traía destilados. Estoy hablando de que muy recientemente, en épocas de la Primera Guerra Mundial, un poco antes, se empiezan a popularizar los destilados. De hecho, si has escuchado de Cuba Libre, ¿no? Una bebida, la Cuba Libre combina Cuba Libre, que es una bebida que ha ido transformándose en su preparación y en lo que la gente entiende por Cuba Libre. Pero cuando era la Cuba Libre, ¿no? la original Cuba Libre, era combinar algo muy gringo con algo muy cubano, porque antes de todo el tema de Fidel Castro y de los misiles europeos dirigidos hacia Estados Unidos y del bloqueo comercial que le hace Estados Unidos a Cuba, pero antes de la época en la que Cuba y Estados Unidos se pelearon, Cuba y Estados Unidos eran aliados y aliados importantes, y hay toda una historia militar, social importantísima entre Cuba y Estados Unidos, recién, o sea, hace nada, todavía en época de José Candelario Tres Patines y la Tremenda Corte, todavía se hablaba muy bien de Estados Unidos desde Cuba y viceversa. Entonces había que combinar unas bebidas por una cosa bélica ahí que otro día te puedo contar si quieres, pero viene todo un conflicto bélico y entonces dicen, oye, nosotros somos hermanos, estamos liberando Cuba. Y entonces la Cuba Libre que juntaba el ron de la caña cubana con la Coca-Cola, nada más americano que la Coca-Cola. Y entonces ahí empezamos a hacer las cubas, que en México, cuando yo era niño, pues eran muy populares las cubas, son de cierto nivel geográfico, cultural y económico, pero eso de estar combinando destilado con Coca-Cola, cubas, es una cuba, ¿no? Pero los destilados entonces se hacen populares ayer en términos históricos. De 300,000 años de historia de la humanidad. Los destilados surgen, si me preguntas, hace 200 años. Insisto, hay indicios anteriores y tal, pero que se hagan populares ayer. ¿Qué pasa con los destilados? Que tú, una cerveza hoy en día normal, cotidiana, pues va a tener entre 5 y 8% de alcohol. Un vinito, un buen vinito puede llegar a 10, 13, 15, pero ya complicado. Mientras que los destilados estamos entre 20 y 40%. Es una bomba. Bueno, si nos vamos no 200, sino 500 años atrás, o 1000 años atrás, o a la época de Cristo 2000 años atrás, o nos vamos a la época de los griegos 1000 años antes de Cristo, o de los egipcios 2, 3000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, o si nos vamos más para atrás, a los 10,000 años que tiene la cultura humana, o nos vamos más para atrás a los 50,000 años o 100,000 años hacia atrás, las bebidas alcohólicas tenían muy poquito alcohol, porque tecnológicamente era difícil generar bebidas alcohólicas. Y entonces tenías un lugar que era un centro social, muchas veces espiritual importantísimo, donde juntas el alcohol
Y vas haciendo de a poquito el alcohol y lo vas haciendo durante un periodo largo de tiempo y vas juntando y juntando y juntando el alcohol para la festividad, para el día de la primavera, para el equinoccio, para la fiesta del santo patrono, del rey, para el día de los locos, para algo, para alguna de las grandes fiestas del año. Ibas juntando alcohol, juntando alcohol, juntando alcohol, juntando alcohol. Y una vez que juntabas ese alcohol, pues llegaba el momento de repartirlo a toda la comunidad. Nos íbamos a intoxicar, pero en grupo. Y nos iba a costar trabajo. Nos iba a llevar tiempo. Las bebidas tenían poco potencial alcohólico y llevaban tiempo. Entonces iba a haber comida para la festividad, iba a haber alcohol para la festividad, pero iba a haber horas para beber, muchas horas, y tú podías estar entrándole y entrándole y entrándole a la hidromiel, y podías estar entrándole a una cerveza que hoy en día te parecería asquerosa, pero le entrabas con singular alegría y medianamente te empezabas a relajar, y medianamente empezabas a reír y a convivir con los demás, y medianamente empezabas a bailar, y medianamente empezaban los besos de 3 y los besos de 4, y empezaba a hacerse el bacanal, pero de a poquito, de a poquito. Todos en grupo, bebiendo alcohol, queriéndose y amándose, pasándosela bien y todos al mismo ritmo. De hecho, había una figura bien interesante que es el simposiarca en épocas de la Grecia antigua, que era la persona encargada de ir regulando que todos estuvieran más o menos en el mismo tono. Hoy en día, si platicas con un DJ, te va a decir un buen DJ que su trabajo es mantener el tono, mantener a la gente entonada. Y entonces que no se te cansen, no les avientas toda la música súper movida desde el principio, se te van a agotar, sino que de repente les vas dando momentos de descanso y luego les pones otra movida y luego los calmas tantito y luego una que se lo sepan todos y luego que todo el mundo pase a la pista, luego que descansen tantito y se sienten. Un buen DJ te va cuidando el ambiente de toda la fiesta. Pues un buen simposiarca te cuida el ambiente de toda la fiesta en cuanto a intoxicación alcohólica. Entonces la gente se la pasaba bomba y todos terminaban enamorados, felices, pasándosela increíble. Pues no había nadie que se pusiera de más porque entonces lo mandaban a su casa. Brother, usted ya tomó mucho, que le vaya bien, y lo sacabas de la fiesta. Requería tiempo emborracharse y se hacía en comunidad. Tecnológicamente desarrollamos bebidas muy potentes que están a un muy bajo precio, accesibles en la tienda de la esquina. Pregúntate, ¿a cuántos metros estás tú de una bebida alcohólica? Yo te diré, incluso aquí en mi casa que no se bebe, hay ahí en la alacena guardados un par de destilados. Y han estado guardados hace 3 años. Pero la distancia que tengo yo de aquí a una bebida alcohólica serán 4 metros. Pero suponiendo que no hubiera alcohol, porque este fuera un espacio libre de alcohol, pues el lugar más cercano donde lo puedo comprar legalmente un buen destilado pues estará a 250 metros, a unos pasos, probablemente menos de 250 metros. Hoy en día podemos beber bebidas muy potentes completamente a solas, en cualquier momento. No nos tenemos que esperar hasta la festividad del pueblo. No lo va a regular alguien más, ni vamos a estar bajo el escrutinio social.
no lo vamos a compartir con alguien más y no nos va a llevar tiempo emborracharnos. Hoy en día, cualquier persona con unos pesos se puede comprar una bebida muy potente para alcoholizarse. Y entonces Slingerland lo que nos dice es, el problema con el consumo del alcohol es beber bebidas potentes y a solas. Slingerland, te acordarás de esta película de La Última Ronda, hace referencia a un texto que Slingerland presenta también esta información. Dice, la manera correcta de vivir, ¿no? La manera correcta de convivir, de estar en una reunión, es traer en sangre 0.05 miligramos sobre decilitro de alcohol o de litros de aire expirado, pero tú acuérdate del 0.05. Normalmente en las leyes, en México sobre todo, pero en el mundo, ahí es el punto donde ya no te dejan conducir. Entonces, beber la suficiente cantidad de alcohol despacito como para que no puedas conducir y no conducir. Lo que te dice Slingerland es, si toma, no maneje. No le estemos dando destilados a nuestros menores de edad y no le estemos dando destilados, de hecho, a nuestros menores de 25 años. Están muy inmaduros para beber estas cosas que deben de entenderse como una bomba peligrosa como lo que son. Slingerland dice, bebe bebidas ligeras y en comunidad y pásatela bien. Yo lo que te digo es, me quedo con la idea de The Lancet de la cantidad correcta de alcohol es 0. Pero de nuevo, por mi propia historia, porque a mí me cae mal. Pero si tú vas a ser una persona que consume alcohol, pues no es el fin del mundo. Tampoco se trata de hacer las cosas perfectas, dice Slingerland. ¿Cuántas cosas hacemos que la recomendación para la salud es 0? O sea, la cantidad de refrescos que se recomiendan para el cuidado de tu salud es 0. La cantidad de viajes automovilísticos que se recomiendan para el cuidado de tu salud es 0. La cantidad de hamburguesas que se recomienda para es 0. O sea, hay tantas y tantas cosas que la recomendación de salud es 0, que bueno, pues si alguien quiere beber alcohol, que beba alcohol. Pero hay otro libro que te recomiendo un montón, que se llama Mindful Drinking, ¿no? Que es, a ver, vamos a beber en conciencia, vamos a beber alcohol en conciencia. No te arriesgues, entendamos cuáles son los beneficios del alcohol. Y los beneficios del alcohol son que te relajan, que te ponen creativo, que te hacen convivir en comunidad, que te vinculan más con las otras personas. Está maravilloso, pero disminuyendo los riesgos. Para disminuir los riesgos del consumo del alcohol, si es que tú decides beber alcohol, yo no te lo recomiendo, pero si tú decides beber alcohol, bebe ocasionalmente, es decir, para ocasiones especiales. Bebe siempre en comunidad. Bebidas ligeras. No sobrepases los 0.08 de alcohol en sangre. Es decir, tú tienes que regular y estamos hablando de, dependiendo de tu género, de tu estatura, de tu edad, pero estamos hablando de entre 3 y 4 cervezas, más o menos. Entonces, lo que te dice es, vamos bebiendo despacito, vamos dejando que el cuerpo encuentre esos beneficios y no te brinques hasta la ventana de riesgo. Quédate en la ventana terapéutica. En medicina se entiende por ventana terapéutica a la dosis que sí te hace pero no te lastima. Los antibióticos tienen una ventana terapéutica. Si te tomas una dosis muy pequeña de antibióticos, no te van a servir. Estás por debajo de la ventana terapéutica. No es una dosis suficiente para matar a las bacterias de una neumonía que traes en los pulmones. Pero si tomas demasiado antibiótico, entonces ya entras en la ventana tóxica.
donde ya no te ayuda, sino que te mata, ya te empieza a infectar a ti el tema, ya te empieza a dañar, ya es una cosa peligrosa. Todo tiene una ventana terapéutica. O sea, el alcohol tiene una ventana terapéutica. El alcohol tiene una ventana terapéutica que es muy fácil rebasar hoy en día con las bebidas que tenemos. De hecho, hay mucha gente que lo que busca es ponerse en la ventana tóxica. Les notas cómo es, lo que quiero es intoxicarme, lo que quiero es desmayarme lo antes posible. O sea, ahí ya tenemos un problema. Pero Slingerland dice, si consumes de manera ocasional y te mantienes en la ventana terapéutica, si te mantienes en eso que en México llamamos estar happy, ¿no? Que es, ando entonadito, o sea, puedo caminar perfectamente, puedo hablar, puedo convivir con los míos, sé qué está pasando. Quédate ahí en la ventana terapéutica. Bebe ocasionalmente, siempre, y de nuevo, adultos, bebe cuando seas un adulto, bebe ocasionalmente, bebe en ventana terapéutica, bebe socialmente y ten siempre a un simposiarca cerca, un buen cantinero, una persona de la familia, de confianza, un buen amigo, alguien que te vaya ayudando a regular el proceso. Y entonces, todo bien. De hecho, Slingerland dice, el problema es que hemos relacionado la mayor cantidad de propinas con la mayor intoxicación. Las propinas deberían de dárselas al mesero que permite que la gente se la pase bien como un DJ, pero que no se pongan mal. El mismo Slingerland te dice, la violencia se incrementa muchísimo conforme vas incrementando la dosis de alcohol. Pero si estás en una ventana terapéutica, no hay violencia, la gente se la pasa bien, está de buenas, pero es despacito, en comunidad, en sociedad, de manera ocasional. De nuevo, si me preguntas a mí, la cantidad correcta del consumo de alcohol es 0. Y hay otras maneras para bailar, cantar, platicar y hacer besos de 3 o de 4 de los que necesites. No necesitas alcohol para eso. Pero esa es mi perspectiva. Yo estoy altamente orientado y formado en cosas que me permiten a través de la meditación, de los juegos, a través de la supresión consciente del juicio de valor, de herramientas psicológicas, pues, tener todos estos beneficios que dice Slingerland que nos da el alcohol sin necesidad de consumir alcohol. Pero si tú como yo te vas a convertir en una persona que no bebe alcohol, porque a mí no me gusta beber alcohol y lo quiero sacar por completo de mi vida, ya ha sido un proceso de años ir encontrando el punto social que me permite estar completamente lejos del alcohol, pero a mí así me gusta no beber, me gusta la abstemia total. Entonces recuerda que es importantísimo crear comunidad, que la sobriedad no te lleve al aislamiento, que no consumir alcohol te permita también juntarte con amigos y familiares, con desconocidos, mantener una mentalidad de apertura, de alegría, que te permitas desinhibirte y relajarte y contar tus cosas y profundizar y que puedas filosofar sin alcohol. Pero tienes que, si estás como yo en el mundo de la sobriedad, así como los veganos tienen que suplementarse de aminoácidos, proteínas esenciales que no pueden obtener porque no consumen carne y animales, pues entonces los veganos sí o sí se tienen que suplementar. Pues si eres una persona sobria como yo, es importante que sepas bailar sobrio, que sepas cantar sobrio, que sepas divertirte sobrio, que sepas coquetear sobrio, que sepas reírte sobrio. De hecho, hay gente que hace pedas sobrias, o sea, fiestas de alcohol sin alcohol, donde todos vamos a hacer como que estamos tomando, pero nos reímos y nos relajamos y nos comportamos como si estuviéramos alcoholizados, pero es una ebriedad seca, es una sobriedad relajada. Entonces es importantísimo construir estas comunidades. Si decides consumir alcohol, cuídate, es de las principales causas de muerte. Hazlo despacito,
Aléjate de los destilados, bebe despacio. Si tienes un destilado, bébetelo muy despacio. Combínalo con agua, con alimento, con risas, con baile, despacio. Yo lo que te quiero decir con todo esto es muy interesante entender por qué el alcohol sigue siendo la gran sustancia que reina en nuestra sociedad. Si te interesa la temática, el libro está largo, pero de verdad es súper disfrutable. Está el libro de borrachos de Edward Slingerland. Y si tienes manera, entendamos que hay formas de obtener todos estos beneficios sociales, emocionales y de calma sin necesidad del consumo del alcohol. Yo encantado de que nos veamos en los eventos de Horizonte 1 y podamos seguir integrando una comunidad sana. Pero demos libertad a cualquier persona de decidir si bebe o no bebe y tratemos nosotros de poner el ejemplo, si bebemos, de hacerlo de forma responsable y cuidadosa, y si no bebemos, de demostrar que también nos la podemos pasar bien en una fiesta sin necesidad de beber alcohol. Yo les agradezco muchísimo que me acompañen en este episodio. Yo soy el Dr. Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.